Buenas noches, querida audiencia. Estamos otra vez, como todos los martes, estamos aquí para estar juntos. Y aquí a los que están allí de ese lado, esperamos que toda la palabra que venga en esta noche pueda bendecir nuestras vidas. La palabra de Dios siempre trae bendición y nos ayuda en todas las cosas a entender la palabra del Señor. Así que estamos para poder presentar en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la fe, pero ¿andamos por fe o por vista? Como dice la palabra. Yo estaba mirando varias cosas que nos aclaran cómo es la palabra en este tiempo. La palabra relacionada con justicia y creer es la fe. Esa fe que nosotros tenemos en el Señor y que en el Antiguo Testamento narraba acerca de Abraham, la primera vez que se menciona la palabra como justicia, como creer, ¿no? Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, el creer le fue contado por justicia. Y después, también en otras partes de la palabra, también habla de esto. Allí donde estaba hablando con Abraham el Señor en Génesis 15:6, él estaba hablándole acerca de lo que él le pedía, que quería un hijo y que había tenido su hijo, pero el Señor le dijo que él quería un hijo que fuera como herencia para las naciones y que le daba un hijo que fuera de sus lomos, de los dos, de Sara y de Abraham. Así que ahí estaban el Señor hablando con él y él podía caminar con el Señor. Y a esta fe salvadora, esto se apoya el apóstol Pablo, que justifica sacándole la conclusión de que fe del creyente es la que es contada por justicia. Allí dice, él narraba acerca de lo que el Señor estaba haciendo, de lo que el Señor había hecho con él, y le daba a entender que algunos creen que Jesús resucitó, a Jesús el Señor entre los muertos le será contado por justicia. Si alguno cree en Él, en este Jesús resucitado, le será contado por justicia. Y de ahí sigue la palabra en el Nuevo Testamento, dando a entender que esta justicia, que el Señor, la fe en el creyente es contada como justicia, está dando a entender en la palabra que esto hace justicia, el Señor, y que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. O sea, esto lo hablaba el Señor, ¿no? Y Jesús estaba hablando con ellos, enseñándoles acerca de lo que el Señor quería hacer con él. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La fe es un don de Dios, es llegar al alma con el Dios infinito. O sea que Él llega hasta lo profundo. La fe permite que nosotros podamos abrirnos a la entrada de Dios y llega hasta el alma, hasta lo profundo, ese Dios infinito del cual dependemos nosotros y toda la creación. En Efesios 2:8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En esto nosotros estamos hablando de que andamos por fe o por vista. Es lo que hoy en día, como está sucediendo, que los científicos están tratando por todos los medios de encontrar una forma de poder descifrar en el universo, donde poder encontrar algo que tenga parecido a la Tierra, que podamos vivir ahí, que
está mandando cohetes a distintos lugares. Es como que hay una premura porque el fin de las cosas se acerca. Entonces ellos están tratando de conseguir de alguna manera científicamente avasallar lo que el Señor está haciendo. No lo entendemos nosotros mucho, pero también esta pandemia que ha venido a nivel mundial nos asusta y preocupa a nivel humano. Pero los que creemos en el Señor podemos tener esa cobertura y saber que todas estas cosas que están ocurriendo, que están descubriendo uno tras otro, están descubriendo cosas que están sucediendo en la naturaleza, que están sucediendo en el cosmos, que hay muchas cosas que a ellos como ilustres, como científicos, están descubriendo y ellos están augurando cosas que hacen que traigan temor al ser humano. Y nosotros que entendemos acerca de Dios, entendemos conforme a lo que dice la palabra, porque la palabra, esta revelación de la palabra de Dios, o sea que Dios se hace a través de la fe y aquellos que le creen, revela lo que Dios quiere hacer y lo que dice la palabra de Dios, lo que va a acontecer en el futuro. Y Dios es el que tiene la palabra. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y la fe es don de Dios, es ligar el alma con el Dios infinito. Y en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estas cosas que Dios está diciendo, que Dios aprueba por medio de la fe, es un don de Dios, es aquello que Dios está hablando al hombre. La palabra de Dios revela muchas cosas que nosotros no sabemos. Y en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que me está diciendo que yo estoy esperando, estoy convencido de lo que espero y tengo convicción de que no lo veo, pero sé que va a llegar. Eso es lo que quiere decir. Después la fe, la certeza. Yo tengo certeza. Yo creo en lo que estoy esperando. Cuando oro, cuando le pido algún favor al Señor, cuando necesito algo, yo sé que esperar en Él me va a dar aquellas cosas que Él sabe que me van a hacer bien y que me convienen. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice en el versículo 2 de Hebreos 11. Y dice, y en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Él premia a los que le buscan en verdad. Esto es una gran verdad en sí, encerrada la palabra verdad, y es una gran verdad que nosotros sabemos y que buscamos en Dios. Cada vez que nos referimos al Señor, nosotros sabemos que Él nos premia con lo que nosotros pedimos y rogamos. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos dio esa fe. Esa fe nos inculcó a sus discípulos, a los que estaban con Él y a todos aquellos que le buscaban porque tenían necesidad de ser sanados, de tener fe en Él para conseguir cosas que eran imposibles. Y dice que el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, Jesús estaba gozoso porque estaba cumpliendo lo que el Padre le había mandado para que viniese al mundo a darse a conocer y para que pudiera salvar al mundo por medio de la muerte en la cruz. Y fue menospreciado y menospreciando el oprobio, y Él fue menospreciado, pero dice menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Él resucitó y murió y volvió a resucitar,
después de su muerte, Él se sentó a la diestra del Padre, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y dijo en el versículo 14, dijo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nosotros estamos aquí en la tierra porque hemos conocido al Señor, porque conocemos la palabra, porque al leerla Él nos va llevando en cada uno de los libros, nos va narrando cosas que los antiguos pasaron, nos va narrando lo que pasaron los discípulos, nos va narrando lo que va a acontecer, y en el último libro de Apocalipsis lo que ha de venir. O sea que Dios es un Dios de ayer, de hoy y por los siglos. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, que hay hombres que creen en Dios y que podemos contarlos como hermanos, como esa iglesia que es entre los hombres, pero hay otros que son hombres perversos, que no creen en Dios, que no aceptan la palabra del Señor y que pueden traernos mucho mal, como lo que está pasando y sucediendo en muchos lugares, que están haciendo cosas terribles, hay hombres que están fraguando guerras, que hay miserias, que no creen en Dios y que hacen las cosas conforme a lo que sus mentes les dicta, y hacen cosas que saben que no tienen que hacer, que hacer, porque le perjudica a las otras personas y porque perjudica a la naturaleza. Sin embargo, ellos por conveniencia lo hacen. Y por eso la palabra dice que la palabra de Jesús juzgará a los hombres. Él es mi ayudador para mí, para los que creemos. Pero la palabra de Jesús juzgará a los hombres, aquellos que hacen daño, aquellos que hacen mal. En Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque él habló. Cuando él estuvo aquí en la tierra, le habló a los discípulos y les dijo, id y predicad esta mi palabra para salvación. Y el que no la creyere, pues automáticamente será juzgado, porque el hombre está haciendo muchas cosas que dañan la naturaleza y que dañan a otras personas como ellos, a personas con entendimiento, sin mirar quién es, si esa persona es un niño, si es las leyes que están juzgando y que están creando cosas perversas, matando gente, y Dios, que es el creador, está en contra de todas estas cosas. Por eso la fe en Dios es una verdadera y activa. La fe en Dios es verdadera y es activa. Y en una persona, cuando involucra la acción personal, da gozo y paz. O sea que cuando yo lo pongo al Señor de mi lado, porque le creo, porque confieso que Él es mi Salvador, porque confieso que Él es el que me creó, el que me ha dado la vida, produzco. O sea que mi persona produce y da gozo y paz a mi persona y al Señor. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Por eso la frase de esta guía, de lo que estamos hablando, decía, ¿cómo andamos? ¿Por fe o por vista? ¿Qué significa eso? Yo ando por la fe, por lo que creo en Dios y porque sé que Él está poniendo su mano y está gobernando todo el universo, o ando por la vista, por lo que yo entiendo y por lo que otros hacen. Por eso yo debo
escudriñarme dentro mío para saber en qué ando yo. ¿Andamos por fe? La fe derriba todos los argumentos que muchas veces el hombre pone como primera. Es pues la fe, la certeza de las cosas que yo espero en Dios, la convicción de lo que lo voy a lograr. Por eso, esta fe activa en una persona involucra acción personal y da gozo y paz. En 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos no por vista, significa todo esto que estábamos hablando anteriormente. La fe implica en la vida diaria, o sea que aplicada en la vida diaria nosotros vamos a tener consecuencias de buena, de paz, de confianza, de poder lograr lo que nosotros esperamos. Si ponemos la palabra por obra, nos da la firmeza para alcanzar la salvación eterna. Eso es lo que nos prometió Jesucristo cuando vino a morir por nosotros. Él vino al mundo para salvar al mundo de sus pensamientos, de sus rebeliones y de todo lo que el hombre puede hacer, de lo que el hombre puede hacer sin Dios. Ya son muchos los falsos profetas que encubiertamente predican herejías destructivas negando la persona y obra de Jesucristo. Ellos han juzgado que Jesucristo es una fábula, que la palabra de Dios no es así, y están poniendo como principios sus verdades, sus teorías, y en algunas cosas Dios le ha dado inteligencia al hombre para alcanzar a hacer cosas, prodigios, y que pueda ser beneficio para la sociedad, para las personas. Pero en muchas cosas se ha equivocado. Y cuando se ha equivocado, no puede volver atrás. Porque hay cosas que ya las hicieron, las fraguaron, las crearon y no hay vuelta para esto. Entonces, Primera de Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acerquémonos a Él, que es piedra viva, es desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso es la piedra viva que es Jesús. Es la misma que cuando estuvieron en el desierto, esa piedra que iba con ellos mientras andaban todos esos años por el desierto, su pueblo que salió de Egipto, esa piedra viva que les daba agua y que les daba vida era Jesús, que todavía no se había manifestado en carne, pero que Él les proveía aquella agua que les daba vida. En Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? En el 37 dice, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué cosa puede? Porque el alma, el beneficio en el alma no se puede comprar con nada. No se compra ni se vende. Y nosotros como humanos no podemos hacer nada. En el alma de cada uno. ¿Sabe que en el alma está la sabiduría, la inteligencia, la voluntad? Están las capacidades que cada uno tiene particularmente, y cada uno a veces por los cambios en su mente, por los cambios que hay en su intimidad, a veces ni se puede gobernar a sí mismo. ¿Y cómo va a gobernar su alma si todo eso lo creó el Señor para bien, y cuando la persona se aleja de Dios se entenebrece muchas partes del alma y entran aquellas prevaricaciones, aquellas cosas encubiertas, herejías destructivas, que hacen mal a él y a los demás? ¿Cuántas cosas se fragúan en el alma de una persona? Y nosotros, hasta que no las exterioriza, no nos damos cuenta. Pero cuando nos acercamos al Señor, Dios es aquel que puede restaurar nuestra alma. En el alma está la inteligencia, y si el Señor no nos da la capacidad para usar bien esa inteligencia,
el pecado ha traído cautivo a las personas y en lugar de hacer cosas buenas hacen cosas malas. ¿Y quién los puede culpar? Sino que ellos mismos no pueden gobernarse a sí mismos. En hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el único que puede entrar hasta allí para enfocar y mirar el alma de la persona. Por eso cuando alguien llega al Señor y clama a Él, Dios ve todo lo que hay de bueno y de malo en esa persona, y Él puede llegar a partir el alma y el espíritu de la mente. Qué terrible es cuando el espíritu de la mente de una persona le indica hacer tantas cosas herejes, tantas maldades, tantas perversidades y todo lo que suma, lo que es mal y que le hace mal a sí mismo y a los demás. Pero Él, el Señor, cuando vamos a Él puede partir a través de su Espíritu Santo, puede mirar adentro del alma y del espíritu de la mente de esa persona y entrar y llegar hasta las coyunturas para transformar los tuétanos, para transformar lo que hay adentro de la persona, y discierne los pensamientos. Él sabe los pensamientos que tenemos, que si son buenas nuestras intenciones del corazón o son malas. Por eso cuando llegamos al Señor, el Señor nos transforma y nos saca de esas limitaciones humanas y nos transforma en sus hijos, y por medio del Espíritu Santo Él puede en nuestras vidas, en nuestros corazones, enderezar nuestras vidas, traer nuevos pensamientos, traer una salvación a nuestras vidas. Eso es lo que hizo Jesús cuando vino y murió en la cruz. Él vino para salvar y hacer ese cambio que nosotros necesitamos. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de nosotros y de nuestras ansiedades. En este tiempo hay mucha gente con ansiedad, con pánico por lo que está sucediendo. Tiene miedos internos, tiene sobresaltos, tiene que ir al psiquiatra muchas veces porque es como que, muchos han dicho, es como que me estoy volviendo loco estando encerrado. A sí mismo se deprime, y todas estas cosas dice el Señor que nosotros las podemos volcar en Él, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sabe que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que está buscando siempre para hacernos un daño, y a los que creen en el Señor los busca, mas el Señor nos esconde en la hendidura de la peña que es Cristo. Allí tenemos un escondedero fiel, dice la palabra. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos defiende. El cual resiste firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros sabemos que estas conductas que el enemigo muchas veces planea y que a veces nos son difíciles para poder entenderlo, pero cuando nosotros miramos al Señor sabemos que hay otros que también están sufriendo estas cosas, pero cuando clamamos y oramos unos por otros, el Señor va cumpliendo lo que Él ha tratado con nosotros, y Él nos da una salida. Siempre que clamamos al Señor nos da una salida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sabe que Jesucristo sabe que nosotros padecemos muchas veces persecuciones en nuestra mente, que tenemos persecuciones en la familia, pero por eso dice,
que después que hayamos padecido por un poco tiempo, en esa lucha que tenemos nosotros personalmente, Él mismo, el Señor mismo, los perfecciona, porque vamos dándonos cuenta que es el enemigo que busca para dañarnos. Él nos va a afirmar en sus propósitos y en su palabra, nos va a fortalecer y nos va a establecer para que seamos sus hijos firmes, sin fluctuar, sin negar la fe en el Señor y pudiendo confiar exclusivamente en el Señor Jesucristo, en el Dios Trino, que tenemos también la ayuda del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, dice la palabra. Cuando los discípulos estaban caminando con el Señor, se encontraron con muchas cosas que también tenían que pelear. Los adversarios políticos, aquellos que tenían unas doctrinas diferentes, que no creían en el Señor como Hijo de Dios, que ellos fueron los mismos que le crucificaron, que le negaron, que lo azotaron, y también perseguían a los discípulos y a aquellos que habían creído en Jesucristo. Por eso ellos tuvieron que fortalecerse, perfeccionarse en la palabra para poder mencionarla cuando tenían dudas, afirmarse en ella, fortalecerse entre ellos y en la palabra y establecerse como hijos amados del Señor, sabiendo que Dios miraba sus acciones y que Dios era el que los guiaba y el que los podía llevar adelante. Tiempos de Dios y la venida del Señor. Muchos hoy en día no creen en la venida del Señor. Y la palabra nos habla en Apocalipsis, todas las cosas que están sucediendo, se están cumpliendo en muchos aspectos y ahí es cuando nosotros nos confrontamos con una verdad. Nosotros que conocemos al Señor y que le creemos a Él, tenemos la palabra que nos instruye y que nos dice los tiempos que estamos viviendo. Por eso son tiempos, los días en la venida del Señor se acerca. El hombre solamente puede investigar aquello que ha sido puesto debajo de su razonamiento. Él puede investigar y puede hacer ciencia porque Dios le ha dado una inteligencia y una capacidad. La razón es aquella facultad que el hombre que investiga y los datos que saca en conclusión, y hay datos que saca conclusión, pero hay otros que no puede conseguir mediante una investigación. ¿Por qué? Porque tiene la limitación, porque Dios le ha dado al hombre esa libertad para creer, pero hay cosas que no las puede realizar, porque si no se destruiría a sí mismo. Y hasta el tiempo que Dios venga para juzgar las naciones y para venir a buscar a sus hijos, a los que han quedado, pues Él no le va a dar conciencia para poder escudriñar y sacar todo a la luz. El razonamiento no puede decir toda la realidad existente y puede equivocarse. Esa es la falibilidad y la falencia que tiene el ser humano. La revelación procede de Dios. Dios se revela cuando el hombre puede conectarse con el Espíritu del Señor. Cuando el hombre no puede razonar, lo empuja a la incredulidad. O sea que la rebelión en contra de Dios le da al hombre como consecuencia la incredulidad. Y la incredulidad lo empuja a hacer cosas que el ser humano no sabe, no tiene el alcance de saber lo peligroso que es para él y para la humanidad. En Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque muchas veces la sabiduría del ser humano trae destrucción. Aquel que estaba el átomo allí en la naturaleza, el ser humano lo tomó y en lugar de usar el átomo para la ciencia, lo usó para crear la bomba atómica. ¿Y qué hizo? Las naciones hoy se creen muy sabias, se creen muy poderosas porque tienen bombas atómicas, pero no sabe que donde tiran una bomba atómica mata todo lo que está. Por eso el Señor dijo en esto con tanta razón, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y
no solamente eso, yo mencioné una de las cosas, pero hay muchísimas cosas que hoy en día el ser humano ha creado, aquellos sabios han creado, pero están eliminando toda la creación, hasta aún la naturaleza, los animales y todo lo que ha creado el Señor como bien para que lo disfrutara el ser humano, está siendo destruido por causa de aquellos inventos que se ponen en áreas locas de la ciencia. En Corintios, 1 2:14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Esto es lo que hace que las personas no puedan entender y que quieren hacer a sus antojos. Y total, si alguien se muere, bueno, con tal de que se salve, me salve el pellejo yo. Así dicen, piensan muchos. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quién lo tienen. Claro, porque no entienden y porque no saben de Dios que un día van a ser juzgados. Qué tremendo que es esta verdad, que si no tienen fe, ellos se lanzan a la aventura a hacer cosas locas que siempre trae algo de mal al ser humano y a la creación. La fe ilumina la razón para un encuentro con Dios. La fe es lo más hermoso, lo más precioso que nos dejó el Señor y que nos dejó Jesucristo, que por medio de la fe nosotros podemos tener salvación. El conflicto no está entre la razón y la fe, sino en la rebelión de la incredulidad contra Dios. Esta frase, el conflicto no está entre la razón y la fe, sino en la rebelión de incredulidad contra Dios. Y yo estaba mirando algo más, que yo estaba, cuando estaba leyendo todas estas cosas, para cómo podía ser para sintetizar lo que el Señor me estaba hablando a través de la palabra, dice: la persona iluminada y dirigida por la confianza en Dios ha hablado revelándose a sí mismo su justicia, amor, propósito en Cristo Jesús en el tiempo y en la eternidad. La palabra que estaba leyendo en uno y otro, buscando qué poner para que se entendiera todo lo que está aconteciendo y lo que se puede plasmar en lo que estábamos leyendo recién. Esto a mí me sintetiza el tiempo que yo puedo tener para poder explicar todo esto. Pero en la palabra, leyendo distintos lugares, vuelvo a leer: la razón informada, iluminada y dirigida por la confianza en Dios, que ha hablado revelándose a sí mismo su justicia, su amor y propósito en Cristo Jesús y en el tiempo y en la eternidad. O sea, que la razón de Dios me informa a mí y me da credibilidad en todo lo que la palabra dice. Yo le creo al Señor porque lo he visto en mí. Yo le creo al Señor porque Él creó mis órganos cuando fueron extirpados en una de las operaciones que tuve que recibir. Y Él me creó los órganos nuevos para que yo supiera que Él es fiel. Y esa creación de órganos lo ha hecho en muchas personas. Y nos ha capacitado para poder saber que Dios es creativo. ¿Y cómo no va a ser creativo si Dios ha sanado tantas veces nuestras vidas? Se ha revelado de tantas maneras a nosotros. Por eso la conclusión es que Dios es el Dios todo suficiente, todo amor, y por causa de que mandó a Jesucristo a morir en la cruz, y por esa muerte en la cruz Él pagó todas las injusticias que nosotros habíamos hecho como humanos. Todo lo que nosotros merecíamos lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él dice que nuestras rebeliones
fueron pagadas, nuestras enfermedades fueron pagadas allí en la cruz con lo que Él padeció, y por la muerte de cruz nosotros fuimos perdonados, fuimos sanados de nuestras rebeliones. Y por esa sangre el Señor nos cubre de todo mal, porque Él nos redime. La sangre de Jesucristo hace toda que nosotros podamos ser salvos. Que Dios nos ayude a seguir creyendo en este Dios que en este tiempo se está manifestando a nivel mundial, a nivel de toda naturaleza, está dando que el Señor es fiel. Vamos a orar en esta noche, que el Señor nos ayude a poder correr a su presencia para buscarlo. Y si a alguno le falta fe, la palabra me dice que le pida al Señor que le dé fe. Así que si alguno se da cuenta de que en todas estas falencias está incluido él, esa persona, en este momento vamos a orar. Y si hay alguno que está enfermo y llega a tocar el corazón del Señor, dice que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanos. Y yo doy testimonio de eso porque clamando a Él yo he sido sana por esas llagas que Jesús padeció en la cruz. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y creemos a toda tu palabra. Te creemos a ti, creemos a tu Espíritu Santo, creemos en Jesucristo que es nuestro Salvador. Creemos que esa sangre preciosa vertida allí en la cruz nos salvó de todo pecado, nos limpió, y que esas mismas azotes y todo lo que Él sufrió allí en la cruz, Señor, llevó todas nuestras enfermedades y nuestras rebeliones, y por esa sangre somos cubiertos y salvos de todo mal. Si hay allí detrás una persona que está escuchando y tiene alguna dolencia, Señor, te creemos a ti, Señor, que tú puedes poner tu mano de misericordia y sanar a esa persona. Proclamamos que tú eres fiel y que tú puedes entrar en su corazón para que él pueda experimentar lo que es tener dentro suyo el amor de Jesucristo. Señor, también rogamos por aquellas personas que están pidiendo oración, por esos hermanos que han tenido pérdidas, por esas personas que han tenido pérdidas, por esas personas que están clamando porque necesitan cosas materiales, alimentos, necesitan que nos cubra porque necesitan una habitación, una casa, Señor, que necesitan para sus hijos. Oh, en el nombre de Jesucristo, rogamos que tu misericordia pueda ser extendida y que tú escuches la oración. Señor, quizás una oración sencilla porque todavía no te conocen, pero que abren su corazón para decirte que sí te necesitan, Señor, y que necesitan de ti. Por eso, en esta hora clamamos a ti por esa misericordia, por las llagas de Jesucristo y por la sangre vertida allí en la cruz. Al Dios Todopoderoso, Padre de amor y de misericordia, clamamos y rogamos que en este tiempo tú toques a cada uno y nos des lo que cada uno necesitamos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu nombre y te alabamos. Bendito eres tú, Señor. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Haznos entender aún más de todo lo que hemos puesto delante de ti, de toda tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hay alguno que quiere conectarse con nosotros, sabe cómo referirse y siga creyendo en el Señor. Nos vamos a volver a ver el martes que viene. Dios les bendiga a cada uno y gracias por todos aquellos que nos están escuchando y que han puesto su fe en el Señor. Dios les bendiga. No hubo nadie, ¿no?